buenos días. El día de hoy yo les voy a hablar sobre lo que es la actividad financiera y también el derecho bancario. La actividad financiera, de acuerdo a la teoría, pues indica que es una distribuidora de ahorros y que se encuentra ligada a la actividad económica. Esta se conformaría de una forma típica. Esto quiere decir que al momento que una persona sea jurídica o natural necesitará algún tipo de préstamo, esta mediante el riesgo que estaría teniendo, pues accedería a este tipo de préstamo para restituirlo en un determinado plazo. También está la forma atípica, que es la entrega de créditos mediante plazos. Así también se encuentra lo que es una forma irregular o de hecho cuando ésta es contraria a lo que se establece en la normativa jurídica. Muy bien, entonces las operaciones serán realizadas por la intermediación de un banco o un banquero para que éstas tengan relación directa con las personas. Después se encuentra lo que es el derecho bancario. El derecho bancario pues es la ciencia jurídica que va a estudiar la industria financiera y la integración de los sujetos que los intervinientes. Se explica de que esta es una ciencia pues tiene un objeto de estudio y es jurídica porque se encuentra construida a base de normas, además de que esta área del derecho pues se constituiría de una forma atípica, pues es parte del derecho público como del derecho privado. Se explica de que es parte del derecho público, pues tiene relación directa con el Estado, y es parte del derecho privado porque intervienen los sujetos, sean estas personas naturales o jurídicas, a algún tipo de préstamo. En Bolivia se encuentra regulado por el Ministerio de Economías y Finanzas Públicas. Después, en un escalón un poco abajo, está el Banco Central de Bolivia, que se encarga de la regulación monetaria. Asimismo, en un escalón inferior está la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, y finalmente se encuentra la Autoridad de Supervisión y Control de Pensiones y Servicios, APS. Muy bien, es así que se van constituyendo distintos tipos de bancos. El primero es el banco comercial. Este banco pues crea dinero. Son los que facilitan esa unión entre la autoridad monetaria y el público. Están también los bancos de inversión, que facilitan la obtención de capitales fijos y créditos a las personas que los necesitaran. Están también los bancos hipotecarios. Estos serán los que otorgan préstamos hipotecarios urbanos o rurales, sean estos cuales fuera. Después están las compañías financieras, que serán los que otorguen préstamos personales y la financiación de la compra de bienes, compra-venta de bienes. Asimismo, se encuentran las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda, que administran los ahorros con derecho a préstamo. Después se encuentran las cajas de crédito, que es la otorgación de créditos de corto o mediano plazo. Finalmente se encuentran las casas de cambio, que servirán para la compra y venta de billetes extranjeros, oro, cheques de viajeros, giros, entre otros. Algo interesante e importante es en el sentido de qué pasaría si una entidad bancaria, dentro de una entidad bancaria, se produciría algún tipo de daño hacia una persona natural o jurídica.
Esto es algo sumamente importante, pues este daño puede ser producto de un hecho humano, sea este de acción u omisión, o por la tecnología. Es por eso que el daño también es estudiado, pues muchas veces se tiene que constituir la reparación del mismo a través de una cuantificación económica. Esto quiere decir transformar el daño que se ha producido en dinero. Es por eso que muchas veces en este sentido surge la intermediación del Estado cuando se tratara de una empresa estatal. Muy bien. Así también es importante no solo conocer el aspecto teórico que surge ante la actividad financiera, como al derecho bancario, que, como se habrán dado cuenta, el mayor representante pues es el banco. Así pues, es importante conocer cuál es la perspectiva que tiene la población acerca de estos elementos que se constituyen en la vida diaria de las personas. Es por eso que se presentan a continuación 5 entrevistas de personas que nos van a dar la perspectiva que llegarían a tener. Buenas noches, le consulto sobre lo que es la actividad financiera y cuál es la opinión que tiene acerca de los bancos. Pues se funda la misma en que los bancos deben fomentar a lo que es el ahorro para con la sociedad, así también fomentar y entregar recursos a los emprendedores y a las microempresas que se vayan a crear. Bueno, personalmente yo acudí en una oportunidad para sacar un préstamo y me pusieron muchas garantías, por decirlo así, muchas cosas porque, bueno, tengo 2 hijitas y me dijeron que como tenía 2 hijitas tenía que pagar sus pensiones y demás. Yo les dije la verdad, no fui con mentiras, para prestarme dinero precisamente para abrir un negocio de un restaurante. Sin embargo, se me negó porque no era mucho el monto del dinero de mi sueldo y pues no me apoyaron en eso y no volví a recurrir. Sí, cuando vamos al banco sí necesitamos muchas veces, muchas personas en realidad que nos presten, aunque sea montos mínimos para poder salir adelante y tener, bueno, lograr nuestros sueños que estamos continuamente tratando de alcanzar. Sin embargo, muchas veces el banco no los niega. Siempre te pide, digamos, si tenemos una casa, si tenemos un auto para que podamos ponerlo como garantía de nuestro préstamo, pero otras personas como yo no tenemos eso, solamente nuestra carrera y nuestro sueldo y se nos niega. Entonces, la experiencia que tuvo con el banco, ¿usted cómo podría catalogarla? ¿Buena o mala? Mala. Mala en el aspecto de que se me negó el préstamo. Mala en ese aspecto, porque aún todavía soy joven, no soy, se les niega más que todo a los viejitos, ¿no? Mayores de 60, en cambio. En mí, inclusive yo les dije que aparte de lo que yo trabajaba, también tenía un negocio aparte que yo hacía, pero me dijeron que tenía que tener facturas para yo demostrar que sí ganaba cierto monto, pero sin embargo me lo rechazaron y ya no. Acudí a varios bancos, pero ninguno me pudo ayudar. Y, ok, pese a su experiencia, entonces, cómo podría explicar que otras personas aún así recurren a los bancos, pese también a los créditos que son sumamente altos? Pero hay otras personas que, bueno, tengo personalmente algunas personas que han falsificado documentos y que han presentado al banco y bueno, les han prestado, u otras personas que también sus papás les han dado, por decirlo así, su casa para que puedan hipotecar, para que puedan hacer el préstamo, pero por eso también muchas veces cuando otras personas sacan préstamos no son del todo, ¿cómo se puede decir?, serios, sino que a veces engañan, la verdad, porque tuve un amigo así que dijeron que era su casa cuando no fuera de su amigo y les prestaron el dinero y era un monto bastante elevado.
Por eso, obviamente otras personas sí llevan los papeles acordes, pero otras no. Y sí te ha querido bastante el banco en el aspecto de que te presta el dinero y también te obliga a trabajar para que te puedas cancelar, pero a muchos se les niega. Yo no tuve suerte, la verdad no tuve suerte. ¿Para qué voy a hablar? No tuve suerte. Entonces, ¿es cuestión de suerte el que se le otorgue un préstamo? Yo creo que en parte sí, y que tengas un conocido. Tienes que tener un asesor de crédito que te pueda informar cómo tienes que hacer y demás, o un amigo ahí que te pueda asesorar, porque la verdad yo no tenía. Otros me dijeron, ¿por qué has dicho que tienes tus hijas? ¿Por qué has dicho que está en colegio privado? O sea, y bueno, yo no sabía, como te digo, nunca fui a prestarme. Me dijeron si tenía historial de créditos, o sea, si me había prestado anteriormente. No tenía historial de créditos. No tenía. Buenas noches. El día de hoy le voy a preguntar cuál es la opinión que tiene de los bancos. Primero explicarle que los bancos se fundan en los principios de fomentar el ahorro en las personas, así también ayudar a las empresas, a los emprendedores para que generen sus actividades, dándoles créditos mínimos, así también pidiéndoles requisitos, los menores requisitos que sean posibles. Con esto empiezo. ¿Cuál es la experiencia que tuvo con los bancos? Buenas noches, mi nombre es Carmen. Bueno, la experiencia con el banco, tengo malas, porque cuando fui a un banco a pedir un crédito, me lo han negado prácticamente por los requisitos que me han pedido. Quería para sacar un negocio reproductivo, pero me han pedido muchos requisitos, cosas que no he podido cumplirlas. Para empezar, me han pedido garantía. Claro, les he dado la garantía de la casa de mis papás y me han dicho que no se podía porque mis papás eran ya mayores de edad y que no querían otra garantía, pero no he podido adquirir esa garantía, y así que después me han pedido otros papeles que no me podían dar porque tenía que tener por lo menos la cuarta o mitad de monto para tener un negocio. Tenía que mostrarles el dinero o las máquinas que tenía, poner al menos tenía que tener una cuarta parte de máquinas, tenía que mostrarles eso y recién iban a ver el monto que me iban a dar. O sea, no querían darme el monto que iba a pedir yo. Y yo solo quería para las máquinas, pero ellos no me querían dar y se ha hecho muchos papeleos para eso, y es por eso que ya no he podido poder sacar el crédito, porque no me han dado el apoyo que necesitaba. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el crédito que le pedía? Sí, en el caso de que se le iba a otorgar el préstamo al que recurrí. $5,000. El crédito. La tasa de intereses que le iban a pedir. La tasa de interés. La tasa de interés que me iban a pedir era del 11% para reproductivo. Entonces, la experiencia que tuvo con el banco, ¿cómo la categorizaría? Para mí mala. No me fue bien con la experiencia del banco, con el crédito que quería sacar, no cumplía esos requisitos y no me han podido ayudar, así que no tengo buena experiencia con el banco. Pese a ello, ¿por qué cree que otras personas, o si usted en algún otro momento recurrirían al banco para que se le otorgue algún tipo de préstamo? Bueno, algunas personas sacan porque ya tienen, digamos, como piden la mitad o cuarta parte del crédito para mostrarle, y también deben tener aparte la garantía o otras personas que les garanticen. Y yo creo que eso les debe ayudar mucho a ellos. Pero a las personas como nosotras, que damos esas garantías que sí nos pueden ayudar nuestros papás, no lo aceptan.
Por eso yo creo. Mala, pero muy mala esa experiencia. Y yo he ido a todos los bancos a preguntar, no solamente a uno. Buenas noches. Estas preguntas van a ir dirigidas sobre la opinión que usted tiene acerca de los bancos. Desde un punto de vista teórico, el banco tendría que fomentar el ahorro. Esto quiere decir que las personas tendrían que ir y ahorrar. También deberían apoyar a los emprendimientos, para que así generen una nueva actividad productiva. Muy bien, entonces. La pregunta número 1 es, ¿cuál fue la experiencia que tuvo con el banco y si esta fue mala o buena? Buenas noches, mi nombre es Yuri. La experiencia que he tenido en los bancos, una ha sido buena y otra mala. La buena es, digamos, que he accedido al crédito, pero también me han pedido muchos requisitos para acceder al mismo. Me han pedido garantías personales, me han pedido certificados de trabajo, bueno, lo normal. Y la experiencia buena que también he tenido, que en ese banco se trabaja con una mensualidad variable, o sea, digamos que de cada mes va bajando mi cuota. Entonces esa ha sido una experiencia buena. La mala es que en otro banco que he solicitado un crédito que no era muy mayor, era poco el monto, me han pedido muchos requisitos y aparte de eso nos hemos dado cuenta que para pagar el plan de pagos, en cada mes solo pagaba los intereses y no me rebajaba nada del capital, o sea, si no estaba pagando el capital, y eso hacía que esté pagando un monto, pero solo estaba pagando intereses, no pagaba mi capital. Esa ha sido una experiencia mala que he tenido en otro banco. Además de usted, ¿ha habido algún familiar que haya tenido alguna experiencia mala con el banco? Sí, a partir también de los asesores, hay algunos asesores que tal vez no están capacitados para esa área de créditos, digamos, porque ha habido un familiar directo de mí que ha querido acceder al préstamo de vivienda social como ha lanzado el gobierno, pero yo creo que esto no va para las personas que ganan un sueldo mínimo o básico, y no me parece bien porque dicen que ayudan a la gente que no tiene, pero no, la verdad no te ayudan, porque una persona que trabaja con el salario básico no puede acceder a estos préstamos. ¿Por qué? Porque el mínimo que te piden en el banco que ganes es de 4.000 a 5.000 bolivianos y el sueldo básico es 2.500. Entonces no, a mí me parece es un poco de engaño para la gente. Muy bien. Como última pregunta sería, entonces, ¿por qué usted piensa de que a pesar de que existan estos contratiempos con los bancos, la gente sigue recurriendo a ellos? Más por necesidad, porque a veces queremos un préstamo ¿para qué? Para implementar más cosas a nuestro negocio, para emprender algo. Entonces vamos a esto porque es un dinero que vas a ir pagando con el tiempo. Entonces eso sí, por eso yo creo que accede. Buenas noches. Esta entrevista va a ir referente a lo que es la opinión que usted tiene acerca de los bancos. Primero, indicarle que uno de los principios fundamentales que tienen es incentivar a la población para que los mismos ahorren y también apoyar a los emprendedores, a las microempresas, para que estos generen una actividad económica con menos requisitos. Muy bien, la primera pregunta es, ¿cuál es la opinión que tiene acerca de los bancos y si la experiencia que llegó a tener fue buena o mala? Hola, buenas noches, mi nombre es Nancy. En cuanto a los bancos, he trabajado ya bastante tiempo, más o menos deben ser unos 15 años. La primera vez que he sacado crédito ha sido a un interés alto, era el 23% anual, pero la necesidad principalmente sí, de tener dinero en ese momento me ha llevado, ¿no? al lugar, al banco, a recurrir, a requerir el crédito.
En ese momento me han perdido una serie de requisitos, pero yo tenía o tengo un bien inmueble que está a mi nombre. Entonces, eso es lo que ha permitido que yo pueda acceder al crédito y no he tenido que molestar a otras personas para que sean mis garantes personales, garantes solidarios, como ellos decían. Entonces, con el bien inmueble he podido garantizar, al mismo tiempo este ha sido hipotecado. ¿Ya? Me ha parecido muy poco porque en esa oportunidad he pedido 100.000 bolivianos. La casa valía más, pero como yo había sido la primera vez que estaba sacando el crédito, por eso pienso que me han dado ese interés. Posterior a eso, como he ido continuando, bueno, me he hecho cliente, los pagos los he realizado de manera puntual, ya los créditos que he pedido eran más fáciles, más accesibles. Es más, ellos me decían, señora, no necesita dinero para seguir trabajando porque ya está terminando su crédito. Y de una forma u otra, siempre a veces uno necesita, ya sea para las mejoras de la vivienda o invertir en tu negocio. Entonces he estado sacando, ya la fecha sigo con el banco, pero lo más curioso en esta oportunidad ha sido algo que me ha llamado la atención. Por ejemplo, he sacado un crédito de 100.000 bolivianos y estaba todavía en mi cuenta, he sacado para mejoras de vivienda, pero lamentablemente no lo he podido hacer factible ya que mi albañil estaba un poco delicado de salud. Entonces el dinero quedaba en el banco, pero cuando yo le he querido sacar, desembolsar, el cajero, inclusive me he hecho hablar con su jefa, me decía que siga porque no lo saque todo, sino puede ir sacando paulatinamente. Así también se cuida de los robos y demás, o sea, dándome a entender de que ellos querían que el dinero esté ahí. Entonces, en mi entender decía, ¿no?, de que ellos hacen trabajar también, ya sea prestando y piden más intereses, así. Entonces, a la fecha es un mal necesario, a mi modo de pensar. Esa es la forma en la que usted lo clasifica al banco. Muy bien. Pero pese a ello, muchas personas continúan recurriendo a los bancos e inclusive dicen que han existido dificultades como el pagar el embargo de sus bienes y a pesar de que quieren constituir un emprendimiento nuevo, muchas veces no los dejan. ¿Por qué cree que se darían estas circunstancias? Sí, lamentablemente en este tiempo ha sido un poco más complicado sacar créditos para personas que quieren emprender algo nuevo. Ahora, ¿por qué recurres al banco? Porque te falta pues dinero, de lo contrario no lo harías. Necesitas dinero para trabajar, necesitas ese dinero para emprender o para poder invertir en algo. No lo tienes, recurres al banco, pero a ver, poniendo en una balanza ambas cosas, hay casas de empeño donde te prestan dinero. Realmente esos son usureros, te prestan al 10, al 11, al 15%. Entonces, yo he conocido personas que realmente han perdido sus casas, sus bienes. Lo único grande o poco que han llegado a tener en la vida han perdido gracias a estos usureros. Y entre el peor de los males se ha considerado que el banco es una opción mejor a estas casas de empeño, quienes también prestan dinero. Entonces los bancos en sí, ante todo ese panorama, ante todo ese mal, el banco ya como quiera se ha visto como una de las mejores alternativas. Al momento de prestarse uno no ve tanto el interés, sino en recibir el dinero y poder invertir. Evidentemente que algunos, porque no cumplan los requisitos, no se les presta. Yo no he tropezado eso porque, como hace rato decía, yo tengo mi bien inmueble con el que garantizo y con eso siempre me han prestado y con la misma casa. Y actualmente el último crédito que he sacado era el 11%, que supuestamente es el mínimo en intereses, pero haciendo sumas es como que estuvieras pagando en el tiempo. Por ejemplo, son 60 meses por 60 meses que yo me he prestado y vas a pagar casi 150.000 bolivianos. Entonces es casi la mitad. El banco nunca va a perder eso, pero ¿cuándo te das cuenta? Cuando ya haces números. Pero en el momento justo de tu necesidad no piensas en eso.
Ok, muy amable por facilitarnos esta entrevista. Muchas gracias. No tiene por qué, señorita, más bien la felicito porque están viendo la realidad tal cual es. Y también lo felicito a su profesor que les ha dado esta tarea. Gracias. Buenas noches. La entrevista que se le va a realizar es acerca sobre la opinión que tiene de los bancos. Primero, decirle que los bancos tienen los principios de fomentar el ahorro para con las personas y también ayudar, apoyar a estas personas que quieren hacer emprendimientos nuevos con créditos muy bajos, además de tener requisitos mínimos para la constitución de tales préstamos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la opinión que tiene usted acerca de los bancos? Ya, gracias. Bueno, buenas noches. Quiero decir de que lamentablemente, bueno, a nivel mundial se está viviendo una situación sumamente difícil. La falta de trabajo, no lo que en cierta forma imposibilita de que la gente que recurre a los bancos, bueno, tenga, digamos, ciertas facilidades como para poder cubrir con estas obligaciones. También decir de que en este momento los bancos se están convirtiendo nomás en entidades, son entidades que lamentablemente no están muy bien reguladas por la ASFI, puesto que no en vez de ayudar, están ayudando a empobrecer a la gente. Y todas las buenas intenciones que pueda tener el gobierno, que pueda tener, digamos, esta normativa, lamentablemente quedan en saco roto y se convierten en un saludo a la bandera, donde, repito, la gente que, bueno, que recurre, digamos, a este asunto de los préstamos, llega a tener obligaciones y lamentablemente por esta falta de trabajo no puede cumplir con las obligaciones que se tienen. Se ha estado viendo de que, haciendo un análisis así muy general, estas son contradicciones que se presentan, a mi manera de entender. Primero, cuando uno tiene, digamos, cierta cantidad de dinero, hace los depósitos correspondientes y estos depósitos correspondientes reciben un interés, pero bajísimo, ¿no? Entonces, en vez de apoyar, digamos, al ahorro, lamentablemente la gente, bueno, prefiere, digamos, en ese caso, prefiere invertir en otros aspectos, puesto que depositando en los bancos, son los bancos los que directamente pagan esos intereses, pero que son realmente bajos. Contrariamente a esto, cuando uno se presta dinero, los intereses son sumamente elevados. Aparentemente, los porcentajes, o sea, son bajos, pero si uno hace cuentas, lamentablemente, si uno se presta, por decirles 10.000, llega a pagar 15.000, ¿no? Si bien estas entidades bancarias así tienen que cumplir obligaciones con sus trabajadores y todo aquello, lamentablemente no están cumpliendo con el apoyo que deberían cumplir a la gente que recurre, digamos, a estos préstamos. Y pienso que en este caso la ASFI debería tomar cartas en el asunto y de tal manera de tratar de regular digamos, este tipo de actividades bancarias. Muy bien. Si alguna vez tuvo alguna experiencia con el banco, ¿fue esta buena o mala? En una oportunidad, miren, una pariente había sacado un cierto préstamo y ocurre de que, bueno, se prestó un cierto monto de dinero y quedaron en un cierto interés. Ese préstamo tenía que pagarlo en años. Y ocurre de que, bueno, la señora con ese préstamo pudo, digamos, tratar de solucionar los problemas económicos que tenían y decidió ir a pagar al banco.
¿no? Todo lo que adeudaba. Y lo que me sorprendió fue de que directamente en el banco le estaban cobrando los intereses por adelantado. Y creo que eso no es correcto, ¿no? Entonces debería haber, como digo, debería haber ciertos controles de parte de la ASFI como para poder hacer el control respectivo. Está bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista que nos facilitó. No, al contrario, creo que es importante y me alegro mucho de que ustedes como futuros profesionales puedan interiorizarse de todos estos aspectos, puesto que es necesario de que nuestra gente conozca. Lo importante siempre he dicho, la gente tiene que empezar a pensar, tiene que empezar a ver qué es lo que más le conviene. Y si en el caso no se da eso, hacer los reclamos respectivos. Muchas gracias. Muy bien. Después de las entrevistas que han sido realizadas, es evidente que existe una gran diferencia de los fundamentos que establecen la actividad financiera como la bancaria, que es fomentar el ahorro, ayudar a las empresas, a los emprendedores. Pero la realidad es completamente distinta, pues muchas veces ni siquiera se les otorgan estos préstamos por distintas causales, pero aún la gente continúa acudiendo a estos lugares, pues pienso personalmente que es más que todo por el hecho de que se les brinda seguridad. Am, Además de que en el caso de que no cumplieran con los pagos, pues se les sigue un proceso ejecutivo y durante ese tiempo las personas llegarían a reunir el dinero y pagarían lo que deben para con el banco. Porque comparado con el caso de las casas de empeño, esto no sucede así. Muy en base a los contratos de compra y venta con pacto de rescate, en base a, a los préstamos. Y si una persona no cumple con lo que se estableció dentro del contrato, dentro de los términos, los plazos que se hayan fijado, pues las personas, los prestamistas en este caso, cambian los nombres y una persona se encuentra completamente vulnerada, pues de un día para otro ya cambia su realidad. Pienso que es por esto que una persona continúa acudiendo a un banco, pero es evidente que mismo necesita ser mejorado, necesita cambiar, pues si bien en la teoría se nos explica una cosa, la realidad es distinta, como usted ha evidenciado. Franz Tamayo decía que era hora de cerrar los libros y poner los pies sobre la tierra. Y esto va completamente relacionado, pues es momento de ver las necesidades de la gente y actuar conforme a sus necesidades. No, no vulnerándolos y ver lo mejor, las mejores opciones que se podrían llegar a tomar para así hacer que todo este conjunto de personas se encuentre mejor y esté de mejor manera y sea algo distinto y favorecedor para ambos sectores. Muchas gracias.